durante esta primera etapa de la materia, vamos a rescatar conceptos en general de todos los paradigmas para entender por ahí las características que tienen los lenguajes de programación en general, sin importar el paradigma específico. Obviamente que voy a ir haciendo referencia cada vez que haga falta al concepto particular y por ahí donde se aplica mayormente. Porque por ahí hay algunos conceptos de programación que son aplicables a determinados paradigmas y no a otros. Entonces, bueno, un poco esa es la idea, ¿no? Yo les voy a ir comentando conceptos en general, vamos, cosas de que ustedes ya conocen y por ahí vamos a ir complementando con alguna formalización en algunos casos, alguna ampliación de algún concepto específico, ¿no? Pero son cosas en general que ustedes ya vienen viendo desde el año pasado, en las materias afines a programación. Así que, bueno, un poco esa es la idea. Voy a tratar de ir más o menos rápido. Obviamente ustedes me dicen, profe, no entiendo esta parte, y paramos y explicamos un poquito más, pero en general me gustaría que por ahí la interacción sea un poco más fluida, ¿eh? No dejen que yo hable, ¿no? Y si no, interrúmpanme cuando haga falta. ¿Está? Sobre todo para saber que están por ahí, que estamos en contacto y demás. Así que, bien, bueno, arranquemos entonces. Voy a hacer lo siguiente, voy a lanzar una presentación y por ahí capaz desactivo el video para no molestar mucho y ustedes me escuchan simplemente. Ahí voy, un segundo. Bien. Voy a hacer una pregunta previa. ¿Qué diferencias podríamos comentar respecto de los diferentes paradigmas? Así, en general, el paradigma imperativo, el paradigma orientado a objetos, el paradigma funcional o el paradigma lógico. ¿Alguien puede comentar lo que sepa, no importa, lo que conozca de estos paradigmas? O sea, si algún lenguaje de un determinado paradigma, o hace falta por ahí que quiero saber si les puedo hacer un comentario en general de qué se trata. Antes de arrancar. ¿Podría repetir la pregunta, profe? Sí, lo que quería saber era, por ejemplo, si cuando hablamos de paradigmas de programación específicamente, si podemos caracterizar los diferentes paradigmas, o sea, el paradigma imperativo, el de objetos, el lógico, el funcional. ¿Tienen algún panorama en general de las características de cada paradigma o no? Porque entonces eso ahí les comento. Y por ejemplo, el paradigma imperativo que se caracteriza básicamente porque son instrucciones como que le dan órdenes, digamos, a la máquina, digamos, lo que tiene que hacer, como Pascal o esos lenguajes de alto nivel, digamos. Bien. Se me ocurre únicamente otro, pero... Sí, muy bien. Perfecto. ¿Y qué diferencia por ahí, si conocen, solamente si conocen, por ahí algunos dicen, no conocemos nada y está todo bien igual, o sea, es válida la respuesta. Pero digo, dentro del paradigma orientado a objetos, ¿qué características tienen que lo diferencia del otro estilo? Puede ser que se trabaja con subramas, por decirlo así, que llevan a otras partes de otros archivos que los interconectan para generar esos objetos.
Eh, sí, puede ser, pero en general las características del paradigma en sí radican en por ahí lo que es un objeto. Entonces, no sé si todos por ahí conocen lo que es un objeto particularmente. Son una estructura de datos que se declaran en una clase que tiene métodos que se llaman las funciones de cada objeto. También tiene como etiquetas para guardar datos. Y al mismo tiempo, lo que permite el paradigma orientado a objetos es la herencia, que es lo que quería referirse mi compañera, de que puedes declarar un objeto padre, un objeto hijo y que mantengan algunas propiedades entre ellos. Bien, 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 buenísimo, Puede ser, excelente. profe, que el paradigma orientado a objetos también permite el mensaje entre objeto y objeto solamente. Muy bien, sí, exacto. ¿Sí? La manera por ahí en que interactúan los objetos. ¿Y por qué creen que el paradigma imperativo, que fue mucho tiempo el paradigma dominante, que en realidad creo que sí, el código así como un ente en sí del mundo estaba escrito en un paradigma imperativo? ¿Por qué creen que después aparecen estos otros paradigmas, estas otras formas de programar? ¿Qué creen que fue lo que pasó? Se cansaron de darle órdenes a la computadora. Sí, eso Quizá el exactamente. paradigma imperativo es muy lineal, muy limitante y no soluciona algunos problemas que otros paradigmas solucionan más rápido, mejor. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué problemas creen ustedes que se solucionan con el paradigma orientado a objetos? Declarar menos veces un tipo de dato y mantener una relación entre esos datos que se mantenga constante, Ah, por así decirlo. Cuando utilizas repetidamente un tipo de dato que necesitas copiarlo, que las diferencias sean mínimas. No sé si me estoy expresando bien ya. ah. Bien, ¿qué más? ¿Qué más les parece? Porque la cantidad de datos se fue complejizando, dice Juan por ahí en el chat. Ay, me va gustando. Muy bien. Yo recuerdo haber Perfecto. leído, la verdad que no tengo mucha idea, pero recuerdo haber leído algo sobre la programación orientada a objetos permitía, por así decir, el polimorfismo, si no me equivoco. O sea, que daba lugar al reciclaje de código, por así decirlo, referenciando reiteradas veces el mismo código sin necesidad de repetirlo. Ujú. Bien, bien, bien. Muy buenas ideas. Me gustan, me gustan. Por ahí va la cosa, ¿no? Miren, eh, el, el paradigma imperativo, como les decía hace un ratito, fue el paradigma dominante. O sea, todo el mundo escribía código utilizando ese paradigma. ¿Por qué se llama paradigma imperativo? Ya les comenté la semana pasada, la antepasada. El paradigma imperativo surge porque teníamos que encontrar, o había que encontrar, una manera de darle órdenes a la máquina. ¿Y cómo hacemos para darle órdenes a alguien? Le digo, hace esto, esto, esto y esto, ¿no? Y ya. Ahora, lo que pasaba era que empezó a hacerse más compleja la cosa. Esto es, habían equipos de trabajo, entonces, ¿qué pasaba? Si yo tocaba algo, le afectaba al desarrollo de otra persona. Si estábamos localizados en áreas geográficas diferentes, entonces trabajar juntos era muy complicado cuando se usaban las características de los lenguajes más viejitos. Entonces, ahí aparecen algunas ideas para trabajar en equipo, para reutilizar ya código que escribió otro, pero reutilizarlo de una manera elegante, no simplemente copiar y pegar y reutilizar en ese sentido, sino de una manera elegante.
que otro pueda escribir código y que yo no tenga necesidad de saber qué es lo que él escribió, sino para qué lo hizo, simplemente, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones hicieron que el hombre en general tenga que empezar a pensar cómo solucionamos esta problemática. Y ahí aparece el paradigma orientado a objetos. ¿Por qué? Digamos? Porque los objetos de alguna manera son como si fuese una bolsa de basura negra. ¿Ven las bolsas de residuo? En donde yo guardo cosas ahí adentro, pero después no sé exactamente qué hay ahí. Entonces, aparece el concepto de modularidad, escribir código por módulos. Voy a armar un módulo que haga esta cosa. O sea, que todo lo que haga el módulo tenga más o menos un comportamiento afín. Y esa un poco fue la idea que se fue gestando hasta que se formaliza el uso de los lenguajes orientados a objetos y un poco resuelven de una manera súper elegante esto de reutilizar código, con la herencia, con el polimorfismo, con la modularidad, con el ocultamiento de información, ¿no? Son características por ahí que tiene este paradigma, el paradigma orientado a objetos. Y de hecho es el paradigma dominante hoy día. Todo el mundo escribe ya en este tiempo, creo yo, código orientado a objetos. Muy poco se sigue manteniendo código que no sea orientado a objetos. Pero ¿por qué? Digamos, porque no era suficiente el otro estilo de programación para adaptarse al transcurrir de los tiempos, ¿no? Y ahí por ahí un poco aparecen estas nuevas ideas. Ya vamos a profundizar con detalle qué es un objeto, qué es eso de que está caracterizado por determinadas cuestiones, que tiene determinadas funcionalidades, ¿no? Que puede aparecer este concepto de herencia. ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso siempre hay que preguntarse por qué. Y los vamos a ir profundizando. Pero después también hay otros dos paradigmas, que es el paradigma lógico y el paradigma funcional, que son estilos distintos de escribir programación también. Y ahí, ¿alguien me puede comentar algo? No sé si escuchó alguna vez de qué se tratan estos nuevos estilos de programación, ¿no? Que no son muy nuevos, pero que son por ahí distintos. No sé si quieren, alguien quiere hacer algún comentario ahí. Y el paradigma lógico usaba lo que era la lógica de predicados, o sea, los enunciados que tenían un valor de verdad. Y bueno, eso lo iba comparando, digamos, con operadores booleanos, creo. Ah, bien. Miren, en el paradigma lógico, gracias Alejandra, sí, en el paradigma lógico, la cuestión arranca un poco, no hace poco, hace bastante tiempo, porque cuando el hombre detectó que la computadora era una herramienta útil, decía, ¿podrá la computadora tener un comportamiento más o menos inteligente, más o menos parecido a lo que hace el hombre? Esto de poder inferir algún conocimiento a partir de reglas. Entonces, empezaron a pensar en la inteligencia de la máquina, ¿no? La inteligencia artificial. En su momento no era todavía acuñado el término, pero que de alguna manera empezó a picar el bichito en determinadas personas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que un proyecto japonés empezó a gestarse para ver si no se podía hacer que la máquina piense, porque de hecho parece que la máquina al poder procesar rápidamente un montón de cuestiones, podríamos simular que piensa. Inteligente no va a ser, pero podría tener un comportamiento símil inteligente. Entonces, en todo este trabajar aparecen los lenguajes lógicos. Esto es
Este tipo de lenguaje es lo que permite escribir código, en donde con ese código uno puede les decía que con ese código uno puede de alguna forma declarar cuestiones que la computadora va a usar para inferir conocimiento. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo fácil. Supónganse que yo estoy convencido de que si tengo un buen bronceado, voy a ser más lindo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar sol para broncearme. Entonces, ¿cómo puede una máquina inferir que una persona va a ser más linda? Si tiene la regla que dice, si estás bronceado, vas a ser más linda. Entonces, por ejemplo, supongamos que hay otra regla que dice, si tomas sol, vas a estar bronceado. Entonces, ¿qué se puede inferir de eso? Que es necesario tomar sol para ser más lindo. Por esta concatenación de estas dos reglas que les dije hace un ratito, ¿no? Entonces, si de alguna forma podemos escribir reglas que modelen este conocimiento, la computadora puede inferir que para ser más lindo hay que tomar sol. Y un poco eso es lo que vamos a poder escribir dentro del paradigma orientado, dentro del paradigma lógico. No sé si se entiende, ¿no? No sé si se entiende por ahí. Obviamente vamos a basar todo este comportamiento en la lógica matemática, la lógica de predicados, como bien decía Alejandro. La lógica de predicado de primer orden nos va a servir para poder representar un conocimiento y para poder inferir a partir de ese conocimiento representado un conocimiento nuevo. Está interesante la cosa, ¿no? Pero bueno, es un estilo distinto también de programar. Y por otro lado, finalmente, sin que este sea un recorrido exhaustivo de todos los paradigmas, tenemos que hablar dentro de la materia del paradigma funcional. El paradigma funcional es otro estilo de programación que está muy, muy interesante, porque también de alguna forma deriva de la especificación matemática de una teoría, que es la teoría del cálculo lambda, y que de alguna forma permite escribir código que nos da vuelta un poco la cabeza. ¿Por qué? Porque en ese nuevo estilo de programación, la programación funcional, no existe la idea clásica de un repositorio de memoria en donde yo puedo poner un dato y después ir a mirar ahí a ver qué dato hay, ¿no? Esto de inspeccionar el dato que hay ahí. O sea, almacenarlo, inspeccionarlo y quizá actualizarlo. Ese concepto no existe en la programación funcional. No existe tampoco procesos de iteración del estilo de mientras ocurra esto, hace esto, esto y esto. Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero si no tengo el concepto de variable como repositorio para actualizar cosas, si no tengo iteración, si no tengo todas estas cuestiones, ¿cómo hago? Y este nuevo estilo de programación de lo que se vale es de un proceso de reescritura de expresiones. No se preocupen todavía mucho, yo ya después les voy a ir mostrando de a poquito cómo es, pero un proceso de reescritura de expresiones en donde no hace falta almacenar nada en ningún lado, solamente reconstruir algo que haga falta. Por ejemplo, supónganse que yo digo, tengo un número n en algún lado y quiero el n más 1. Entonces, lo que se hace es, se toma el n y se reconstruye o se arma otra expresión que represente el n más 1.
Simplemente eso. Entonces no hace falta guardar nada en ningún lado. ¿Y cómo hacemos para los procesos de iteración? Bueno, se utiliza la recursión. Entonces, en el paradigma funcional, la recursión es muy importante. Entonces, la cabeza se tiene que readaptar para pensar de manera recursiva. Eso está muy interesante. Muy interesante en este nuevo estilo. Y lo vamos a ir viendo durante el transcurrir de la materia. Durante algunos años por ahí, un poco no nos alcanzaba el tiempo para ver lo que es programación funcional. Entonces, el año pasado, y lo vamos a repetir este año, lo movimos un poco del final hacia un poco antes de que termine el cursado, para que nos dé más tiempo para ir aprendiendo programación funcional. De todas maneras, en este tiempito que yo voy a tocar conceptos generales de programación, vamos a ir ya ahí salpicando un poco de lo que es la programación funcional y les voy a ir mostrando ejemplos y demás, ¿no? Pero bueno, un poco esas son las características de estos paradigmas. ¿Se entiende más o menos entonces de qué vamos a hablar durante estos meses de cursados de la materia? Vamos a tocar conceptos en general de la programación, vamos a ver el paradigma orientado a objetos, que lo van a hacer ustedes, y el paradigma funcional y el lógico, que los voy a retomar yo, y bueno, vamos a profundizar un poco por ahí de las características de cada lenguaje. ¿Está? Bien, eso más o menos para que tengan así un panorama muy global de estos estilos de programación, ¿no? Y ahora sí vamos a ir en profundidad en cada uno de ellos. Así que arrancamos ahí con mucho ímpetu. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta que quieran hacer? No, profe. Ok. Muy bien. Bueno, entonces. Vamos a ver si les comparto un videíto. Un segundo. Usted me dice si lo escucha. Ahí voy. Don't let him get to you. It's Kripke. Yeah, he's a ginormous knob. That's why he eats by himself instead of ¿Se sitting here. escucha? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Okay. Ahí arranco vuelta para el que se distrajo. Don't let him get to you. It's Kripke. Yeah, he's a ginormous knob. That's why he eats by himself instead of sitting here at the cool table. For shizzle. It's true, Kripke lacks the basic social skills that we take for granted. But he also controls the new open science grid computer that I need to use to run some simulations of structure formation in the early universe. Well, good luck getting time on it. The only people he lets use it are his friends. Well then, the solution is simple. I shall befriend him. Kripke! Yeah? What would you say to the idea of you and I becoming friends? I would say, I have no interest in becoming your friend. Really? That seems rather short-sighted, coming from someone who is generally considered altogether unlikable. Why don't you take some time to reconsider? Yeah, I'll do that. Well, I think we're off to a terrific start. I'm curious, in the how well do you know Sheldon section, what did you put for his favorite amino acid? Lysine. Damn it, I had lysine and changed it. Oh, good. You're just in time. I believe I've isolated the algorithm for making friends. Sheldon, there is... Good. You're just in time. You know Sheldon section?
what do you put for his favorite amino acid? Lysine. Damn it, I had lysine and changed it. Oh, good. You're just in time. I believe I've isolated the algorithm for making friends. Sheldon, there is no algorithm for making friends. Well, hear him out. If he's really onto something, we could open a booth at Comic-Con, make a fortune. See, my initial approach to Kripke had the same deficiencies as those that plagued Stu the Cockatoo when he was new at the zoo. Stu the Cockatoo? Yes, he's new at the zoo. It's a terrific book. I've distilled its essence into a simple flowchart that will guide me through the process. Have you thought about putting him in a crate while you're out of the apartment? Hello, Kripke. Yeah, Sheldon Cooper here. It occurred to me that you hadn't returned any of my calls because I hadn't offered any concrete suggestions for pursuing our friendship. Yeah, perhaps the two of us might share a meal together. Yeah, I see. Well, then perhaps you'd have time for a hot beverage. Popular choices include tea, coffee, cocoa. I see. No, wait, don't hang up yet. But what about a recreational activity? I bet we share some common interests. Tell me an interest of yours. Really? On actual horses? Tell me another interest of yours. Oh, no, I'm sorry. I have no desire to get in the water till I absolutely have to. Tell me another interest of yours. Uh-oh, he's stuck in an infinite loop. I can fix it. It's interesting, but isn't ventriloquism by definition a solo activity? Yeah. Wait, tell me another interest of yours. Is there any chance you like monkeys? Yeah, what is wrong with you? Everybody likes monkeys. Hang on, Kripke. A loop counter and an escape to the least objectionable activity. Howard, that's brilliant. I'm surprised you saw that. Gee, why can't Sheldon make friends? All right, Kripke, that last interest strikes me as the least objectionable, and I would like to propose that we do that together. Tomorrow. Yes, I'll pay. All right, goodbye. All right. Time to learn rock climbing. Bueno, Para la otra clase, profe, ¿podemos ver Friends? ¿cómo? Para la otra clase, ¿podemos ver Friends? Bueno, vale, elijan un capítulo. No, bueno, un poco a modo de ejemplo de cómo podría llegar a ser un algoritmo, en este caso por Making Friends, como dice Sheldon Cooper, para ser amigos, nos tocará quizá en algún momento tener que hacer algún algoritmo de este estilo y los paradigmas de programación más adecuados son los que vamos a tener que determinar como para poder hacerlo de la mejor manera posible. Claramente siempre uno que se siente motivado por algo, como en este caso, que necesitaba hacerse amigo de, desarrolla algo que podría ser de utilidad, ¿no? Bueno, nos tocará quizá a nosotros hacer lo mismo. En ese sentido, determinar la manera en que lo hagamos y sin errores como comentan ahí, o sin esos bugs que puedan ocurrir, es lo que vamos a pretender durante este recorrido. No arrancamos por ahí en los primeros años, pero después, durante toda la carrera, seguramente nos vamos a tener oportunidad de hacerlo y de seguir aprendiendo, ¿no? Pero bueno, el puntapié lo tenemos que dar y allá vamos. Vamos a arrancar un poco esta primer parte revisando un poco los diferentes conceptos de programación. Yo sé que ustedes ya saben lo que es un valor, lo que es un tipo. Vamos a ver un poco cómo hacen los lenguajes de programación para utilizar esta información, para qué sirve un tipo en un lenguaje de programación. Entonces, se preguntaron alguna vez, pero ¿por qué un lenguaje me pide que yo defina un entero y le diga que es un entero? ¿Por qué me pide que defina una regla y me diga que es un arreglo?
¿para qué sirve? ¿Qué utilidad tiene? Eso lo vamos a ver en esta primera etapa. Después vamos a ver las variables, un poco vamos a ver cómo se utilizan estos identificadores, qué quiere decir alcance, qué quiere decir visibilidad, qué es un enlace estático, dinámico, por ahí esos conceptos más o menos ustedes ya los van manejando, pero los vamos a ir profundizando. Y finalmente vamos a terminar esta primera parte de la materia revisando un poco lo que son las abstracciones, o lo que normalmente se conocen como funciones y procedimientos, cómo pasamos los parámetros, las técnicas que podemos usar, y finalmente, y ahí sí ya agregamos el concepto de órdenes de evaluación, que ya lo vamos a ver un poco a qué se refiere. Tienen que ver con los parámetros, pero vamos a ver un poco a qué se refiere. ¿Sí? Así que bueno, arrancamos con esta primera parte, revisando un poco lo que son valores y tipos. ¿Qué es para ustedes un valor y qué es para ustedes un tipo de datos en un lenguaje de programación? Cuando yo digo un valor cualquiera, ¿a qué me refiero? No sé si quieren dar un ejemplo. Supongamos, ¿qué podemos citar? Un número o una magnitud, si vamos a ser más técnicos. Ahí va, exacto. Por ejemplo, el 5. El 5 es un valor. Es un valor que tiene determinadas características. Pero si yo, por ejemplo, digo hola, eso también es un valor. Que es bien distinto al anterior, pero que tiene sus características específicas también. Y, por ejemplo, si yo digo un valor de verdad, true, ¿no? False, eso también son valores específicos, ¿no? Los valores de verdad son dos, verdadero y falso. O si digo un valor, un 5,3 o el número pi, esos son valores también. Y tienen una determinada característica, ¿no? Que en general se diferencian de los demás por algunas cuestiones. Ustedes seguramente ya las manejan. Ahora, si por ejemplo digo una lista de enteros, ¿eso qué les parece? ¿Es un valor o no es un valor? ¿Sí o no? ¿Cuánto por sí, cuánto por no? ¿Cómo? ¿Un conjunto de valores sería? Y más o menos, miren, cuando hablamos de listas, vamos a decir que es un valor. Por ejemplo, supónganse otro caso, un registro. ¿Qué es? ¿Un valor o un conjunto de valores? ¿Un conjunto de valores? Sí, sería un conjunto de valores. Parece que sería un conjunto de valores, pero ¿por qué? Porque en general cuando hablamos de un registro o una lista o un arreglo, agrupa otros valores. Entonces por eso decimos que es un conjunto, pero la palabra conjunto no está bien ahí, no es técnicamente correcta. ¿Por qué? Porque un conjunto tiene algunas otras características que no son específicas de un registro o de una lista, ¿no? Entonces, no vamos a decir que una lista o un registro es un conjunto de valores, sino que vamos a decir es que una lista o un registro es un valor compuesto y un entero, un valor de verdad, un booleano. Eso, un valor flotante, es un valor simple. Entonces lo vamos a diferenciar de ese modo. Simples o compuestos, ¿no? También son valores. Una lista también es un valor. Y solamente se diferencian por la manera en que están armados, ¿no? Un valor simple es un valor que es indivisible, atómico, no se puede dividir. Un valor entero lo tenemos que tratar como tal y no se puede dividir en otros valores más simples. Pero en cambio un valor compuesto sí se puede dividir en valores más simples. Entonces simplemente los vamos a distinguir de ese modo, ¿no? Valores simples y valores compuestos. Y por ejemplo, cuando agrupamos un conjunto, y ahora sí, un conjunto de enteros, ¿a qué me estaría refiriendo? Bueno, específicamente me refiero al tipo entero. No sé si me explico ahí. Cuando digo un
un conjunto de números enteros, eso es el tipo entero. Digo un conjunto de registros y me voy a referir al tipo registro, que ya vamos a ver cómo lo vamos a definir, ¿no? Tendrá sus particularidades. Cuando me digo un conjunto de listas, serían todas las listas posibles y eso es un conjunto de valores compuestos. Entonces, vamos a tener tipos simples y tipos compuestos también. ¿Cuándo un tipo va a ser simple? Cuando sus valores son simples. ¿Y cuando un tipo va a ser compuesto? Cuando sus valores son compuestos. ¿Hasta ahí se entiende lo que digo? Entonces, vamos a discriminar, ¿no? en valores simples y compuestos, y a su vez la agrupación de valores simples van a ser tipos simples y la agrupación de valores compuestos van a ser tipos compuestos. Por eso en el léxico, en la jerga de programación se dice que el 5 es del tipo entero. Creo que decimos así, 5 es de tipo entero o del tipo entero, como agrupación de valores enteros. Y si tengo un registro, por ejemplo, un registro de alumno, un alumno en particular que tiene el nombre y la edad, supónganse, entonces vamos a decir que el registro es del tipo record o del tipo registro alumno. Entonces, estas maneras de referirnos a valores tendrán que ver, esto de valores simples, valores compuestos, tendrán que ver cómo los armamos, ¿no? No sé si me dejo explicar ahí, me entienden lo que quiero decir. Imagínense ustedes que cuando hablamos de tipos, a diferencia de valores, lo que vamos a hacer es, vamos a agrupar los valores en diferentes tipos. Como si fuese que tenemos una gran bolsa, y en esa bolsa ponemos a todos los números enteros. Entonces, la bolsa es el tipo, y todos los elementos que están ahí adentro son los valores que pertenecen a ese tipo. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, cuando pongamos en una gran bolsa todos los registros alumnos. La bolsa es el tipo registro alumno y adentro vamos a tener todos los alumnos, que cada uno de ellos es registro. Son valores dentro del tipo alumno. Y lo mismo va a pasar con otros tipos compuestos. Vamos a empezar ahora un recorrido analizando por ahí formalmente lo que son los tipos compuestos. Los tipos simples, más o menos ya los conocemos, igual vamos a recorrer un poquito. Bueno, esto era ahí lo que les habíamos visto ahí. Les decía que los valores simples ya los conocemos, valores de verdad, valores enteros, ¿sí? Un registro, un arreglo, todo eso van a ser valores, ¿no? Pero los vamos a agrupar como una asociación de valores simples y valores compuestos. Y los tipos se van a caracterizar dependiendo de los valores que pertenecen a ese tipo. Entonces, los tipos simples van a ser los tipos que están compuestos por valores que tienen las mismas más simples, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener el tipo entero, el tipo flotante, el tipo, voy a apagar un poco el video porque ahí va, el tipo flotante, el tipo booleano y quizá algunos otros tipos. ¿Qué cosas tienen que pasar? Que los valores tienen que tener características similares. Por ejemplo, el verdadero y el falso tienen características similares, por lo tanto es un tipo. El 2, el 1, el 0, el 1, el menos 1, menos 2 tienen características similares, por lo tanto son tipos. Es un tipo. Ese conjunto de valores es un tipo. En este caso van a ser simples. Pero podrían no serlo. En el caso de que no lo sean, serán tipos compuestos. A ver,
En el caso de que sean tipos simples, por ejemplo, vamos a tener los valores de verdad, valores enteros, reales, caracteres, eso ya conocen ustedes. Vamos a tener también el tipo enumerado, que esto por ahí deviene del Pascal, tiene tipos enumerados, pero hay otros lenguajes que también lo tienen, el C, Haskell, hay otros que manejan este tipo de valores, en donde el programador enumera los valores específicos. Y después, por ejemplo, el tipo subrango, ¿no? El tipo subrango también es como un subrango de valores enteros o valores que son enumerables, pero son simples. ¿Por qué? Porque cada uno de los elementos no se puede dividir en otros elementos más simples. Entonces, esos van a ser los tipos simples, primitivos. Bien, ¿eso se entiende hasta ahí? Sí, profe. Ok. Pero, vamos a tener otros tipos que no son simples, que son compuestos. ¿Por qué? Porque los valores, voy a volver a repetir sin el ánimo de ser redundante, sino para que se afiance el concepto, para que los valores de los tipos compuestos se pueden subdividir en valores más simples. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Bueno, lo que normalmente conocemos como tuplas o como registros o como arreglos, conjuntos, listas, árboles, ¿sí? Ese tipo de valores se van a agrupar dentro de los tipos compuestos. Y los lenguajes de programación, de alguna manera, se adaptan o implementan diferentes maneras o diferentes tipos compuestos, pero que no se escapan de 4 grupos, básicamente. Vamos a analizar un poquito lo que son los productos cartesianos. Vamos a analizar lo que son los mapeos, uniones disjuntas y los tipos recursivos. Ahí lo analizamos un poquito. Miren, cuando yo en un lenguaje de programación tengo un registro, fíjense, esto debe ser bastante común para ustedes, ¿sí? Un acercamiento a Pascal tuvieron, ¿no? ¿O no? ¿O qué lenguaje están dando ahora en algoritmos? Pascal y C. Pascal y C, profe. Okay. Perfecto, entonces un récord de Pascal o un struct de C vendrían a ser estructuras que nos permiten escribir tipos compuestos. ¿Por qué? Porque agrupamos dentro de una misma estructura, agrupamos valores más sencillos, más simples. Por eso se dice que son tipos compuestos. O sea que cada vez que nosotros en un lenguaje de programación escribimos un registro o definimos un tipo registro, eso es un tipo compuesto, porque los valores que vamos a tener son compuestos. En otros lenguajes se llaman tuplas, ¿no? Se llaman tuplas. Hay algunos lenguajes que permiten escribir este tipo de expresiones para definir el registro y hay otros lenguajes que casi como que no tienen que escribir nada. Miren, yo les voy a mostrar ahí un lenguaje de programación que se llama Haskell, que en este lenguaje esto que ven ahí es el intérprete de Haskell, en donde también se pueden definir tipos simples. De hecho, hay tipos simples, tipos compuestos y se pueden definir estructuras como un registro. Pero acá en este lenguaje no se llaman registros, se llaman tuplas. Entonces, por ejemplo, supónganse, el 5 es un entero, y si yo lo escribo ahí, me lo entiende, ¿sí? Y me dice, el 5 es entendámoslo como que es un número, y lo interpreta perfectamente.
Ustedes están viendo esta pantalla, ¿no? La blanca. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Cualquier cosa me chiflan nomás, porque ahí yo hablo y no me siguen. Y por ejemplo, si quiero hacer referencia a un valor de verdad, ¿sí? Me dice, listo, sí, esto ya lo entiendo, esto es un booleano. ¿Eh? Y así también en Pascal, por ejemplo, cuando ustedes definían una variable y le asignaban un tipo específico, ustedes ponían algo así, A de tipo integer, ¿no? Entero, decían. Listo. Lo que hacían acá era, definían que van a tener una variable, un contenedor de memoria que se va a llamar A y que va a ser un entero. Eso es lo que decían. Entonces, en ese lugar iban a poder guardar un valor entero que iba a ser cualquier valor, 1, 2, 3, 4, menos 5, menos 20, lo que sea. Lo mismo ocurre en este lenguaje. Yo cuando hago referencia a un valor entero, ya sabe qué es, y cuando hago referencia a un valor de verdad, ya sabe qué es. Y si hago referencia, por ejemplo, a pi, también sabe qué es. En este caso, 314, 1592. Valores simples que no se pueden dividir en valores más simples. Pero, sin embargo, hay otros valores que no son del todo simples, que son compuestos. Y que, por ejemplo, son las tuplas. En este lenguaje, para escribir una tupla hay que poner entre paréntesis y adentro de los paréntesis van los valores que constituyen ese nuevo valor. Entonces, por ejemplo, supónganse, yo digo el par 3, 4. ¿No? Ay, disculpen, metí la pata. El par 3, 4. Ahí está. En este lenguaje, esa tupla, esto de aquí, es un único valor compuesto que pertenece al tipo tupla de 2 elementos o pares ordenados. Pero es un valor, pero claramente ustedes vislumbran que ese valor, que es un único valor, está compuesto por otros valores enteros en este caso. Y efectivamente tienen razón. Por lo tanto, si está compuesto por valores más simples, ese valor es un valor compuesto. De hecho, si yo le doy intro, me dice que lo entiende y que es una tupla en donde el primer elemento es A y el segundo elemento es B y son números los dos. ¿Ven? Ya me lo identifica y me avisa, me aclara que eso es así, ¿no? Pero claramente se puede desagregar esa tupla 3, 4 en dos valores más simples. Por ejemplo, supongamos que yo le digo, dame el primer valor de esa tupla. Me dice, el primer valor de esa tupla es un 3. ¿Ven que? Y es un número. ¿Ven que lo desagrega? Lo desagrega en valores más simples. Por lo tanto, este valor de aquí será un valor compuesto, perteneciente, de vuelta repito, al tipo compuesto tupla de 2 elementos, donde el primer elemento es un entero y el segundo también. Pero podríamos tener, por ejemplo, una tupla que tiene un valor entero y un valor de verdad. Y ahí está. O podría tener, por ejemplo, supónganse, una tupla en donde tengamos el nombre Juan, el nombre de una persona y la edad, 23. Y este registro, esta tupla en este caso, es un valor compuesto, Juan 23, me salió el Papa. Bueno, y ahí está. Me dice que el primer elemento es una lista de caracteres, un conjunto de caracteres, si se quiere, y el segundo elemento es un número. De vuelta, puedo desagregar en los dos elementos constitutivos de esta estructura. Y miren otra cosa súper interesante. Yo podría tener, por ejemplo,
una tupla en donde tengo el nombre de una persona y la edad, pero podría no querer tener la edad, sino querer tener la fecha de nacimiento. Y la fecha de nacimiento en realidad es día, mes y año. Entonces, yo podría decir, ¿cómo puedo representar una fecha de nacimiento? ¿Qué les parece? ¿Cómo podría representar una fecha de nacimiento? Con otra tupla. Con otra tupla, exacto, con otra tupla. O con otro registro, ¿no? Si se quiere. Y bueno, entonces la voy a representar así. Y este nació el 25 de mayo de... Ay, perdón. 25, sí, 25 de mayo de 1810. Y ya, nació con la patria casi. ¿Se entiende? Y fíjense que si le digo, ¿qué es esto? Y me va a decir, mira, esto es un valor, de hecho esto de aquí es un valor que está compuesto por una primer parte, que sería una cadena, el nombre, y una segunda parte que sea una otra tupla, que a su vez está compuesto por valores a su vez más simples, ¿no? 3 números. ¿No? Y de hecho, si yo le digo a este lenguaje, ¿y esto qué es? Y me va a decir, bueno, mirá, acá vos tenés una tupla que está compuesta por una cadena como primer elemento y como segundo elemento una otra tupla con 3 elementos más, que son los 3 números. ¿Ven? Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿puedo tener solamente tuplas de 2 elementos? Y no. Si, por ejemplo, quiero guardar el nombre de una persona, la fecha de nacimiento, y si es, estudiantes de ingeniería, entonces puedo hacer una cosa así. Es estudiante de ingeniería y puedo poner true. Y esto es de vuelta un valor. ¿Ven? Un valor compuesto, un valor que está compuesto por otras cosas. Y que pertenece al tipo, si le doy acá me va a decir, que pertenece al tipo de tuplas, de cadenas, seguidos de una tupla de 3 elementos numéricos, seguido de un valor de verdad. Fíjense acá una particularidad. Este lenguaje, cuando yo escribo un valor, infiere el tipo. O sea que no hace falta que yo le diga de qué tipo es. Él se da cuenta de qué tipo es. Y fíjense una particularidad. Este tipo o este valor no es igual que este valor. Por lo tanto, los tipos no van a ser iguales. Este tipo es distinto a este otro tipo. ¿Son tipos compuestos? Sí, son tipos compuestos, pero diferentes. Por lo tanto, no van a ser compatibles este con este. Este valor de aquí va a ser compatible con otro valor que tenga exactamente la misma estructura. Primero que tenga una cadena, después que tenga una fecha de nacimiento y después que me diga si o no estudia ingeniería, ¿no? Por ejemplo, supónganse, yo podría decir, yo tengo María, que nació el 16 de abril de 1970 y que también estudia ingeniería. Y perfecto, me entiende, sabe de qué tipo es, y si miramos específicamente esta línea de aquí, ¿no?, que se refiere al tipo de este valor, es exactamente igual a esta línea de aquí, que se refiere específicamente al valor, al tipo de este valor. Ven que los valores son distintos, pero los tipos son iguales. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Entonces,
Si eso ocurre, esos dos valores pertenecen al mismo tipo compuesto. Pertenecen al mismo tipo compuesto. Y puedo operar con ellos porque son del mismo tipo. Fíjense que en Pascal o en C o en el lenguaje que ustedes manejen, para que yo pueda sumar dos valores tenían que ser del mismo tipo. O si no me decía que había errores de tipos. O si quería sí, calcular, supónganse, el cuadrado de un valor, necesariamente tenía que ser, supónganse, de tipo numérico, ¿no? De tipo entero. O calcular el cuadrado de un valor de verdad. Entonces ahí hay un control de tipos que hacen los lenguajes de programación. Fíjense hacia dónde estamos yendo, ¿no? Estamos yendo hacia entender el motivo por el cual los lenguajes de programación definen valores y definen tipos. ¿Por qué definen tipos? Eso es lo que quiero que vayan pensando. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué sentido tiene definir un tipo en un lenguaje de programación? Recuerden, imagínense, hagan una retrospección. Vayamos acá hace 60 años, cuando arrancaban los lenguajes de programación. ¿Creen ustedes que había tipos, que todos estos conceptos ya arrancaron desde el principio de la informática y de los lenguajes de programación? ¿Creen que eso ya? No. No. No, pero digamos que fue algo que surgió porque evidentemente ya que no existían tipos, supongo que se cometían muchos errores, digamos, ya que al no haber un control, podías hacer una suma de un string con un número o cosas así y se rompía, digamos. Todo. La necesidad de uniformidad. Exactamente. Súper bueno el comentario de ambos. Los lenguajes de programación al principio eran tan rudimentarios que de hecho se trabajaba con lenguaje máquina y casi como que si nos vamos un poquito más atrás, hasta con bits, ¿no? O con determinados bytes, que decían, aprendemos, apagamos las luces. Así era la manera en que arrancó todo. Pero claramente, al evolucionar este concepto, hacía falta que los lenguajes de programación se adapten un poco más al programador, al humano, y se alejen un poquito de las máquinas. Entonces, los lenguajes de programación un poco tomaron estas cuestiones y empezaron a implementar este tipo de mejoras o de ayudas, si se quiere, a los programadores. ¿Está? Bien. Hasta ahí, si se entiende, me encanta. Formalmente, ¿cómo vamos a definir un producto cartesiano? De esta forma, miren. Vamos a tomar, van a ser valores pares ordenados, ¿no? X, Y, en donde los valores X se van a tomar desde un primer conjunto y los valores Y se van a tomar desde otro conjunto. Para nosotros van a ser tipos distintos, ¿no? S será un tipo y T será otro tipo. Entonces, los valores del primer elemento de la tupla siempre van a ser de S y los valores del segundo elemento de la tupla se van a hacer de T. Y ya. En nuestro ejemplo, los valores de S y T, acá por ejemplo, fíjense, los valores de S son los enteros y los valores de T son los valores de verdad. Entonces, ¿cuántas posibilidades tenemos? Si miramos aquí, tenemos este tipo, ¿no? ¿Cuántos valores posibles creen ustedes que tenemos? Que podemos armar. Fíjense, este valor será también del mismo tipo, A, bool, en donde A es numérico. Pero, por ejemplo, si yo tengo menos 13 false, eso también va a ser del mismo tipo. ¿Cuántos tipos creen ustedes que cuántos valores distintos creen ustedes que van a pertenecer a este nuevo tipo que estamos definiendo acá? Como la cantidad de números es infinito,
Y si vos tenés dos booleanos, 2 por infinito. ¿Cómo? Ahí, perdón, ahí no escuché lo último. Son infinitos por la cantidad infinita de números que hay. Está bien. Y si supongamos que tenemos restringido la cantidad de números a 1.000.000, ¿no? Desde menos 1.000.000 a 1.000.000, ¿cuántas posibles tuplas vamos a tener? 4 millones. ¿Por qué? ¿Por qué 4 millones? Porque tenemos los 2 millones de más o menos 1 millón verdaderos y los 2 millones de más o menos 1 millón falsos. Ah, más 1. Ah, ahí está. Exactamente. O sea, como los valores compuestos surgen de la combinación de todos los valores enteros más 2 valores de verdad, entonces vamos a tener 2 millones, desde menos 1.000.000 hasta 1.000.000, agrupados o unidos, si se quieren, con el valor verdadero y todos los mismos números unidos con valor falso. Entonces vamos a tener la cantidad de valores enteros por 2, que en este caso son los 2 valores de verdad. Está súper bueno, ahí está el ejemplo. Entonces, específicamente en este ejemplo o en esta formalización, la cantidad de valores de verdad, la cantidad de tuplas van a surgir a partir de multiplicar la cantidad de valores del tipo S por la cantidad de valores del tipo T, ¿no? O sea que sería 2 por 3, 6. 6 posibilidades en este ejemplo acá, reducido, minimizados. Por lo tanto, vamos a llamar cardinalidad al producto cartesiano, al producto de las cardinalidades, ¿no? Al producto de las cardinalidades del primer tipo por la cardinalidad del segundo tipo. ¿Queda claro eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Ahí veo, hay gente que escribe en el chat y yo por ahí. Bien, bien, bien. Ahí sí, había algún detalle que se nos iba escapando. Perfecto. Muy bien. Hay cosas que me perdí del chat y que ahora después lo leo. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces, para armar tipos compuestos, el producto cartesiano está muy bueno porque nos permite armar tuplas. Y eso está interesante. Pero no es la única manera en que podemos combinar valores para armar otros valores que tienen una complejidad mayor. Otra de las posibilidades, una cosa que me había olvidado aquí comentarles. Fíjense esto. Imagínense que tenemos el producto cartesiano del mismo tipo. S por S por S por S. Fíjense que representamos con un por al producto cartesiano. Entonces lo que vamos a hacer es S por S por S por S. O sea que vamos a tener como tuplas de n elementos, ¿ven? Porque multiplicamos n veces. Entonces, ¿cuál será la cardinalidad? La cardinalidad de S a la n va a ser igual a la cardinalidad de S a la n. Por lo tanto, imaginemos que n es 0. Si n es 0, entonces la cardinalidad de S es 1. Eso quiere decir que si concatenamos 0 veces un tipo, nos tiene que dar 1, un valor. ¿Y ahí qué pasó? Es como que tenemos una tupla especial, que es la tupla que no tiene elementos, que es justamente la tupla, esta tupla. La tupla en donde no hay es como si fuese un registro vacío. Esa tupla es muy típica de muchos lenguajes de programación y es el valor unidad, se llama. Y de alguna forma está representado por nil, null, void, ¿no? Les sonará eso seguramente.
Y justamente representa eso, ¿no? La tupla vacía. En este lenguaje de programación que les estaba mostrando yo, la tupla vacía se escribe así, la tupla vacía, como tupla vacía, ¿no? Y efectivamente es un valor específico que representa eso, ¿no? Una agrupación de nada. Y ustedes me dirán, y bueno, pero ¿y para qué puede servir eso? Bueno, ya le daremos alguna aplicación, pero en principio, yo para representar un valor que no pertenece a ningún tipo, lo puedo representar de ese modo. Como el valor nulo, el valor nula. Y aparece como un valor nuevo, si se quiere, diferente a todos los que conocíamos. Profe, Sí. en ese lenguaje se podría definir una tupla de cierta cantidad de elementos, pero vacíos. Por ejemplo, yo podría definir así, esto me decís. Bueno, ahí sería una tupla de tuplas. Eso sería una tupla de tuplas de tuplas vacías. Sí, claro. Perfecto. Se puede definir sin problema. Ok. Pero no sé si esa era exactamente tu idea. A ver, no, pero sí. A ver. O sea, no, o sea, era elementos simples, pero si se puede hacer de tupla, se puede hacer de cualquier elemento. Sí. Pero sí, se puede con coma nada más. Sí, dejándolo exactamente. vacío. Sí, puedo definir tuplas de la forma que quieras. Y cada uno de los elementos de la tupla puede tener ahí adentro lo que quieres. Es más. Y miren en dónde me voy a meter. Las funciones en este lenguaje son también valores. Las funciones, por ejemplo, la función cuadrado. Una función que ustedes escriben, acá es como un de tipo funcional. Ya vamos a ver que la vamos a poder representar de una manera especial, con un tipo específico, ya dentro de un ratito, pero la voy a poder poner también dentro de una tupla. Una cosa que está bastante interesante, porque las funciones se comportan como si fuese un valor como cualquier otro, como si fuese un entero, como si fuese un valor de verdad, y eso hace que yo pueda guardar una función dentro de una red, dentro de un registro, ¿no? Por ejemplo, yo puedo escribir esto, cuadrado 3, ¿no? True. ¿Y qué representa eso? Bueno, no sé, pero perdona. Cuadrado 3, true. Y bueno, lo que estoy haciendo acá es guardar la función cuadrado, el número 3 y el valor de verdad true dentro de un registro. Y en realidad Haskell lo va a entender sin problemas porque en realidad las funciones son valores como cualquier otro. A ver, yo no tengo definida en este momento la función cuadrado. Eso me va a dar un error. Pero si la tuviese, la podría hacer. Vamos a avanzar con este ejemplo más adelante sin problemas. Ahora les muestro. Bien. Otra de las maneras de... No se le escucha, profe. Sí. Quería saber la hora qué hora era nomás. Las 6:05. Nos quedan unos minutos. Yo creo que hoy voy a avanzar sin recreitos para avanzar un poquito más y después la semana que viene sí hacemos un recreito en el medio de 5 o 10 minutos, tomar un poquito de agua, alguien quiere preparar un café, un mate y después seguimos, ¿sí? Pero hoy avanzamos un poquito. Les decía que otra manera de armar tipos compuestos es utilizar lo que se conoce como unión disjunta, ¿no? En muchos lenguajes de programación esto no es muy común, pero en los lenguajes funcionales sí. De hecho,
En Pascal existe el concepto, pero no se lo utiliza demasiado. Por la complejidad sintáctica que tiene para definir un tipo de estas características. Si en algún momento por ahí quieren indagar un poco más, anótense por ahí, estructuras, registros condicionales, ¿no? Como para, si quieren googlear un poco, en Pascal se conoce como registros condicionales. Pero lo que permite hacer esta definición es armar un tipo compuesto trayendo los valores de dos tipos distintos. Por ejemplo, supongamos, yo quiero agrupar dentro de un mismo tipo a los valores de verdad y a los valores enteros. Entonces defino un tipo unión disjunta que traiga todos los valores, los ponga todos dentro de una misma bolsa. Ahora, ustedes me tienen que hacer una pregunta ahí claramente, ¿no? Si habíamos dicho que los tipos tienen las mismas características, los valores de un tipo tienen las mismas características, ¿cómo es que voy a poder poner valores enteros y valores de verdad dentro de un mismo tipo? Parece que eso no puede ser, ¿no? Y en realidad sí puede ser porque se los rotula, se les pone una etiquetita. Acá les puse izquierda y derecha, pero le podemos poner la etiqueta que ustedes quieran. Se le va el audio. ¿No se me escucha? Hola, hola. Justo lo último que dijo es como que se les puede bajando. Bien, si se me escucha ahí, repito. Sí, les decía que lo que vamos a hacer es vamos a rotular todos los elementos del primer tipo con una etiquetita y los elementos del segundo tipo con otra etiqueta. Esa es la idea. Un poquito más adelante vamos a ver qué aplicación tiene esto, pero por ahora quédense con la idea de que vamos a agrupar dentro de un mismo tipo a valores que son disímiles, que son de diferente tipo. Pero ¿qué utilidad más cercana yo veo? Por ejemplo, yo podría necesitar agrupar dentro de un mismo tipo a todas las figuras, por ejemplo, a todas las figuras. Entonces voy a traer los valores que pertenecen al tipo cuadrado, los valores que pertenecen al tipo círculo y los valores que pertenecen al tipo rectángulo y los voy a poner a todos dentro de una misma bolsa. Y este nuevo tipo se va a llamar figura. Y eso se logra mediante este tipo compuesto nuevo, ¿no? Unión disjunta. ¿Qué diferencia tiene respecto? Es parecida a la unión común de conjuntos, que ustedes conocen, nada más que la diferencia es que los vamos a rotular. Entonces, si por ejemplo dentro del primer tipo existe un valor que se repite en el segundo tipo, van a venir los dos, cada uno con su etiqueta, para discriminarlos. Esa es la idea. No sé si se entiende hasta ahí. Díganme ahí a ver si se entiende. Más o menos. A ver, con mucha profundidad. Eso último, profe, no lo entendí del todo. Bien, Profe, miren. entonces el producto cartesiano S y T tienen que ser del mismo tipo. No. ¿No? No. Fíjense, acá por ejemplo, en el producto cartesiano, acá, supongan, el producto cartesiano es los en S por T. S es entero y T es booleanos. Eso es producto cartesiano. Y en el caso de unión disjunta, S más T, S puede ser cualquier cosa y T también puede ser cualquier cosa. Pero la diferencia acá es que los valores no son tuplas. Los valores son elementos, todos los elementos de un tipo más todos los elementos de otro tipo. Pero
pero separados, digamos, o sea, uno de otros, no se agrupan en tuplas. Es como que es como que pongo, mira, voy con un ejemplo un poco más gráfico, a ver si con esto se aclara. Fíjense, yo tengo ahora dos cursos, segundo A y segundo B, ¿no? Dentro de segundo A, yo tengo un alumno que se llama Juan, y dentro de segundo B, tengo un alumno que se llama Juan también. Pero yo lo que quiero es tener un único grupo de alumnos en general. Entonces lo que voy a hacer es voy a unir los alumnos, voy a unir como unión de conjuntos, parecido. Voy a traer todos los elementos o todos los alumnos de segundo A más todos los alumnos de segundo B. Pero ¿qué pasa con este? Y todos los del nuevo conjunto, los del nuevo tipo, van a ser alumnos otra vez, alumnos solitos, separados unos de otros. Pero yo lo que quiero es que los pueda discriminar, cuáles son los del A y cuáles son los del B. Entonces les voy a poner como una etiqueta acá pegada en la frente, de vos sos del A, vos sos del A, vos sos del A, vos sos del B, vos sos del B, vos sos del B. Y fíjense ahí una particularidad. Voy a tener Juan del A y el Juan del B. Más allá de que se repite ese alumno, van a estar separados porque cada uno es visible, o sea, cada uno es único. Entonces, va a estar el del A y está el del B. Por eso es que aparecen estas etiquetas que son necesarias aquí. No sé si se logra entender ahí lo que les digo. Sí, ahí se entendió. Genial. Ya vamos a ver que por ahí esto, en los lenguajes de programación, no están implementados de una manera súper elegante, pero es que existe. Es importante que conozcan. Acá, obviamente que al hacer la unión disjunta de estos dos tipos, vamos a tener, si acá tengo dos elementos y acá tengo tres, voy a tener 5, ¿ven? 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno, U y B, rotulados, le puse una etiqueta IZQ, y a B y C le puse DER, DER, DER. Y cada uno está suelto por ahí, no tienen vínculo uno con el otro, pero sí están rotulados, están etiquetados. Obviamente que la cardinalidad va a ser la suma de las cardinalidades. Si acá tenía 2 y acá 3, en total voy a tener 5. Así va a ser. En Pascal, miren todo lo que tengo que escribir en Pascal para escribir un tipo de estas características. Fíjense, también tengo que escribir un récord y dentro del registro tengo que poner un case. Por eso se llaman registros condicionales, ¿no? O discriminados también, ¿no? Es un poco raro, un poco no muy elegante la manera en que lo voy a escribir, ¿no? Por eso es que no se usa tanto. Solamente esto lo traigo a modo de ejemplo. Acá hay un ejemplo un poco más elaborado en cuanto por ejemplo, a un registro que tiene el nombre, la edad y un estado. Y este estado puede ser soltero, casado, viudo, divorciado, y en función de si es casado, soltero, viudo, divorciado, tiene otras características. Por eso son registros condicionales. Ya les digo, así es Pascal, y la verdad que no es muy elegante. Así que lo voy a avanzar un poquito más rápido, no se usa mucho. ¿Se quemó? Bien, miren, una consecuencia de este tipo compuesto nuevo son los tipos variantes en los lenguajes de programación. No sé si escucharon alguna vez.
de tipos variantes. ¿Alguno escuchó por ahí? Yo no, profe. O tipos variant. Personalmente no, profe. Bien. Entonces, les hago un comentario rápido y ustedes después, si quieren, indagar un poco más de qué se trata. ¿Vieron, por ejemplo, cuando ustedes tienen en Pascal un valor entero, lo pueden guardar dentro de una variable que la definieron como entera? Eso no hay vuelta que darle, pero si quieren poner en otro tipo de variables, les va a decir que hay errores de tipos. Pero existe esto que vendría a ser como una flexibilización de esta idea. Hay algunos lenguajes que permiten definir variables de tipo variant. Y definir una variable de tipo variant significa que en esa variable yo de alguna forma podría guardar casi cualquier cosa. ¿No? Casi cualquier cosa. Eso significa, por ejemplo, supongo que acá B1, B2, B3, B4 y B5 están definidos como variant, y eso significa que yo podría, en principio, guardar más o menos cualquier cosa en esas variables. Aquí, B1 guarda un entero. En B2 guarda un valor real, un valor flotante. En B3 guarda una cadena. En B4 guarda otra cadena. Y después empieza a operar con B1 más B2 más B3. Y esto en Pascal, por ejemplo, es imposible siempre que se definan determinado tipo unas variables. ¿Por qué? Yo no puedo operar con cadenas y números. Sin embargo, en este lenguaje, yo podría operar con estas variables porque son de tipo variant. Fíjense, supongamos, en una variable de tipo entera, y fíjense que i es entera, puedo guardar B1. ¿Por qué? Porque guardo un 1 aquí. En una variable D, que es doble, puedo guardar B2, que es de tipo variant también. Sí, pero al final, ¿cómo puede ser esto? Un poco es consecuencia de este nuevo tipo compuesto que estamos hablando. De alguna forma, el lenguaje me permite guardar cadenas, enteros, valores de verdad, valores reales, y los etiqueta de alguna manera para saber de qué se trata. Entonces después al final puedo operar con ellos. Y si miramos un poquito conceptualmente, es porque como que agrupó dentro de un tipo a todos los enteros, a todos los valores de verdad, a todos los booleanos, a todas las cadenas, a todos esos valores dentro de una misma bolsa. ¿Cómo se llama esa bolsa? Variant. Sí, un tipo variant. Entonces, como que los puedo operar con todos ellos, pero tienen que estar rotulados. Básicamente, esa es la idea. No sé si se entiende ahí. Si no se entiende, me dice. Les invito a que miren un poco a ver qué lenguajes de programación tienen este tipo de posibilidades. Ahí va. Ahí dice Juan, el variant sería como funciona Python y JavaScript. Miren, hay ahí un concepto que es importante. Python y JavaScript o JavaScript son lenguajes que tienen una característica que de alguna manera, que tiene una característica en su sistema de tipos que difieren de otros lenguajes, como por ejemplo Pascal, supóngase. Pascal, el sistema de tipos Pascal es un sistema de tipos monomórficos, se dice,
estático y rígido, ¿no? Duro. En cambio, JavaScript o Python tienen un sistema de tipo exacto, fuertemente tipado. En cambio, JavaScript y Python no son fuertemente tipados. Eso significa que el control de tipos se hacen en tiempos diferentes y no hace falta que se definan los tipos. Entonces, si no hace falta que se definan los tipos, no hace falta hacer el control de tipos en un determinado momento, recién en otro momento. Pero los controles se hacen de forma diferente. Entonces, acá lo que estamos viendo es que cuando yo defino un tipo, cuando el programador define un tipo, lo que el lenguaje está pidiendo es, dame información para que yo pueda hacer el control de tipos en tiempo de ejecución, en tiempo de compilación. Esa es la idea, ¿no? Pero lo vamos a ir profundizando a poquito, o sea, no se desesperen todavía, no se desesperen. Vamos a ir profundizando un poquito en todos estos conceptos ahora dentro de un tiempito. Rodrigo dice, ¿sería la característica de orientado a objetos? Miren, yo ahí no me metería todavía mucho, porque los lenguajes de programación orientados a objetos pueden tener características disímiles. O sea, podemos tener orientación a objetos estática y podemos tener orientación a objetos dinámicas también. O sea, lenguajes de programación que hacen el control de tipos en dos momentos distintos. Y un poco en función de esto es que depende de cuándo se hace el control de tipos y de la información que el programador tiene que proveer. Entonces, iremos aclarando durante estos días, estas semanas, iremos aclarando todos estos conceptos. Pero tranquilos. Bien. Lo que permite un variant, acá un poco para concatenar, que permite un variant, es que los lenguajes que hacen control de tipo fuerte, que son fuertemente tipados, se dice, tengan información suficiente como para hacer el control de tipos, pero que sean de alguna manera un poco más flexibles que los tradicionales, ¿no? Los lenguajes tradicionales. Eso es lo que por ahí se intenta lograr con variant. Bueno, voy a avanzar un poquito más rápido y mostrarles aquí cómo se define una unión disjunta en algunos lenguajes un poco más evolucionados. Fíjense, se usa este pipe para unir dentro de un nuevo tipo, forma, como les decía hoy, a todos los círculos y a todos los rectángulos. Entonces es como que tengo por un lado a todos los círculos que se caracterizan por un flotante, que sería su radio, y a todos los rectángulos que se caracterizan por la base y la altura, y a todos los agrupo dentro de una misma bolsa, dentro de la bolsa forma, o dentro del tipo. Por eso acá aparece la unión disjunta. Este pipe representa el más ese que les mostraba hace un ratito. Bien, ¿hasta ahí se entiende? Sí, profe. Ok. Bien. A modo de recreíto, vamos a hacer ahí un recreo mental rápido. Vamos a tomar un poquito de agua, yo particularmente. Y ahí les dejo para que piensen. Claro que nos quedan 5 minutos, pero bueno, un poco disparador para la semana, para que ustedes piensen esta consigna, ¿no? Dice, imaginan que tienen 1000 botellas de jugo, una de ellas tiene un líquido súper fuerte y es sabor amargo. Dice, ¿cómo saber cuál es la que contiene el líquido amargo con el menor número de sorbos posibles? O sea, hay que ir probando y dentro de
las 1000 botellas, debería ser, o sea, buscar una estrategia de cómo hacer para en la menor cantidad de sorbos posibles poder determinar cuál era la que tenía el líquido fuerte. Ahí les dejo ahí como consigna para distraerse un poco durante la semana. Yo tengo una solución, profe. Yo diría que lo piensen, ¿eh? A ver, para que no todo el mundo, o sea, pásenme por privado, pero no maten la ilusión del que quiere pensarlo, a ver cómo podría ser. Ahí yo me... Privado, Zoom, un entonces. chat privado, pásenme. Ahí les... Ahora, ¿cómo implementas la búsqueda binaria, Juan? Claro, está bien, bueno. ¿Hay alguna idea ya que se disparó? Bueno, les dejo para que piensen. Bien, ahí hay gente que ya me está escribiendo. Bueno, buenísimo, sí. Ahí, lo que sí, recuerden que son sorbos que tengo que ir haciendo, ¿no? La única herramienta que tengo es hacer un sorbito. Tic, y bueno, ver ahí cómo sería. A ver, ahí Alejandro, ahí Bien, bien, bien. Ahí hay soluciones ya encaminadas, ¿eh? Ya veo. Bueno, acá Juliana también propone algo. En realidad, imagínense que están solos en una isla. No hay nadie más que ustedes. Pero bueno, sí, nos había aclarado ahí que... Claro, sí, sí, sí. Bien, 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 bien. Ahí veo... Ahí veo unas respuestas muy buenas, muy buenas. Ahí uno también dice al azar, y puede ser, es una estrategia, se puede ser, ¿no? Pero bueno, no sé si va a ser la menor cantidad de sorbos. Pero Juliana, tus ideas están buenas, ¿eh? Diego también tiene mucha buena pista, espectacular, y lo que voy viendo, ¿no? Bien. Bien, Leandro, está encaminado. Bueno, me encanta ponerse a pensar un poco. No hay más elementos que los que están ahí, ¿eh? O sea, son las 100 botellitas y nada más. Bien, bueno, me encanta. Les dejo para que sigan pensando. Nos vemos el jueves que viene, ¿sí? Y tengan en cuenta que van a tener novedades en el aula como para poder ir trabajando. Y cualquier duda que tengan, ya está el foro ahí para que lo usemos, ¿eh? Hay que usarlo. ¿Ah?
Así que... Profe, ¿le puedo hacer una Sí. consulta? ¿Cómo no? ¿El contenido de las botellas es todo del mismo color, con la misma etiqueta y del mismo tamaño? Sí, sí. Tienen todo el mismo, o sea, no se puede distinguir a simple vista si hay alguna botella que se distinga de las demás. ¿Tiene el mismo olor también el contenido? Sí, sí, vamos a decir que sí. En realidad lo que no tiene es el mismo sabor. Claro, pero por ahí, si todas tienen el mismo olor y justo una es diferente, vos decís, y este es diferente. Claro, exacto. No, en principio no tienen todo el mismo olor, solo que el sabor cambia, digamos. O sea que yo necesito gastar un sorbo para poder tomar una decisión respecto de la respuesta, ¿no? Así, exactamente. O sea, hay un sorbo gastado ahí, digamos. Así es. Así que, bueno, les dejo, como no les di el recreíto en el medio, bueno, les dejo estos minutitos para que si quieran seguir pensando. Y si no, bueno, el que quiera ya, nos vemos el jueves que viene. Y que tengan un buen fin de, descansen y vayan al aula ahí que van a tener info agregado. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias a Buen fin de. ustedes. Nos vemos. Que anden bien. Chao, chao.